lleva por nombre, piensa de ti con cordura. Dile eso al que está a tu lado, piensa de ti con cordura. Piensa de ti con cordura. Y este tema es porque la mayoría de las veces no pensamos acerca de nosotros mismos con cordura. La mayoría de las veces pensamos acerca de nosotros mismos como bien venga o como bien reaccionemos a lo que nos pasa. Y yo quiero que usted pueda ir conmigo, por favor, a la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso del 3 al 4. Romanos capítulo 12, verso del 3 al 4, y dice de la siguiente manera. Estamos en Reina Valera, ¿verdad? Sí. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esta palabra es extraordinaria por la gente a la que Pablo le escribe. Una de las cosas que a nosotros nos va a permitir entender mejor la Biblia o lo que el Espíritu Santo quería decir es poder saber a quién le estaban escribiendo. Y en esta carta Pablo se la está escribiendo a los romanos, diga a los romanos. Roma era una sociedad, usted ya la conoce, centrada en el ser humano, depravada, en degradación, tenían una conciencia de superioridad un poco desvirtuada, eran el imperio dominante, y Pablo le está escribiendo a una iglesia que está en esa transición, que está dejando de pensar como romano y está comenzando a pensar como cristiano. Porque todos nosotros tenemos que pasar por esa transición, donde dejamos de pensar como pensamos para comenzar a pensar como cristianos. Porque todos nosotros debemos dejar de pensar como venezolano, dejar de pensar como Joseph y comenzar a pensar como Dios quiere que pensemos. Y entonces usted se va a conseguir que en medio de todo lo que Pablo le escribe a la iglesia en Roma, le dice, les digo por la gracia que Dios me dio. Es decir, esto que les voy a decir es un regalo que Dios me dio. Por eso levante su mano derecha y diga conmigo, Señor, gracias, porque tu palabra es un regalo que solo tengo que recibir. Porque lo de Dios en la gracia no se gana, en la gracia se recibe. Y una de las cosas que nosotros como cristianos sabemos muy bien es sabemos dar, pero muy poco sabemos recibir. Siempre estamos pensando en lo que tenemos que hacer para ganarnos lo de Dios cuando Dios quiere que lo recibamos. Y cuando Dios quiere que lo recibamos por fe, cuando Dios está así desesperado para darnos y yo solo tengo que estirar mi mano para recibirlo. Lo que Dios quiere entregarte hoy en tu vida es un regalo y que tú lo vas a poder recibir por fe. Diga conmigo, por fe. Entonces le dice, por la gracia, por el regalo que Dios me ha dado, ahora le digo a cada uno de ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, pero tampoco más bajo. Porque la religión agarra este versículo y te dice, no tengas más alto concepto, tenga un bajo concepto. Y entonces vivimos luchando que el mundo está empeñado en tirarnos para abajo y cuando te consigue la religión te tira más para abajo. Cuando Dios dice que tú no estás abajo, sino que tú estás arriba. Cuando Dios dice que tu lugar es en los cielos, que estás en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando Dios dice que tienes que ser cabeza y no cola, que tienes que ser primero y no último, que prestarás y que nos pedirás prestado. ¿Usted está aquí todavía? Diga amén o diga algo, por favor. Entonces dice que pienses de ti con cordura.
esto me comenzó a dar vueltas en la cabeza, porque qué importante es la manera en la que pensamos acerca de nosotros mismos. Y yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo me conseguí con esto, me di cuenta que muy poco le presto atención a lo que yo pienso de mí mismo. Y yo estoy seguro que usted muy poco le presta atención a lo que usted piensa de usted mismo. Usted de una vez se pone etiquetas y comienza a decir, no, es que yo soy así, no, es que yo soy así, no, es que yo soy así, y no me siento a evaluar por qué yo pienso que soy así. ¿Usted está aquí todavía? ¿Y por qué es importante esto? Porque la forma en la que yo pienso de mí determina cómo veo el mundo, determina cómo veo la vida, determina cómo veo a la gente que me rodea y determina cómo veo a Dios. Entonces yo veo al mundo como me veo a mí. Y yo percibo a la gente de acuerdo a lo que pienso de mí. Entonces comienzo a darme cuenta que, mire, yo conozco una persona que cada vez que llega a un lugar y lo primero que dice, me vieron feo. Esa gente sí es creída, esa gente lo otro, es que todo el mundo es así, es que si tú supieras cómo es esa gente. Y es su percepción, ¿por qué? Porque ella piensa de sí que es menos. ¿Usted está aquí todavía? Entonces comenzamos a percibir el mundo de acuerdo a lo que pensamos en nosotros. Entonces comenzamos a pensar que el mundo es difícil, que la situación es difícil, que todo está complicado. Es porque lo que yo pienso de mí es que no tengo la capacidad de afrontar ciertas cosas. ¿Usted está aquí todavía? Y comenzamos a decir, es que si tú supieras, pastor, lo complicado que es esto. Yo no entiendo por qué a otros se le da fácil. Si esto para mí es tan complicado, es que esto es demasiado. No, es que no es complicado. Es que lo que tú piensas de ti, es que no eres lo suficiente para asumir lo que estás pasando. Comenzamos a percibir a Dios como un Dios del lejano y del tercer tipo. Y como un Dios que algunos de mis asuntos son importantes y otros no son tan importantes. Comenzamos a percibir a Dios como que algunas cosas las quiere hacer y otras no las quiere hacer. Porque dile que está a tu lado, lo que piensas de ti mismo es más importante de lo que tú crees. Porque lo que tú piensas de ti mismo te hace comenzar a ponerle etiquetas a todo lo que te rodea. Lo que tú piensas de ti mismo determina si tu vida va a ser fácil o va a ser difícil. Usted no conoce un tipo de gente que a uno hasta le da rabia porque todo lo ve fácil. ¿Sí o no? Y uno dice, pero Dios mío, todo lo ve fácil. Yo sé que yo le caigo mal a muchos, porque mi frase favorita es, ay, eso es fácil, eso es sencillo. Y yo te va a ver por qué yo pienso así, porque es que yo percibo las cosas no por lo que son, sino por lo que yo pienso que soy. Yo percibo mi alrededor no por lo que es, sino por lo que yo pienso que soy yo. Entonces, yo creo que la primera pregunta que tú tienes que hacerte hoy y que tienes que hacerte todos los días, porque es la pregunta que va a marcar tu vida, es ¿cuál es el concepto que tengo de mí? ¿Qué concepto tienes de ti? Y es una pregunta que tienes que hacerte, porque nosotros tenemos conceptos de las personas, ¿verdad? Y nosotros agarramos y tenemos conceptos de Mislay, le gusta hablar con todo el mundo, así es Mislay. Enrique, bueno, Enrique le gusta estar montado en esa moto. Vemos a Lorelei le debe fascinar cocinar porque esa está metida en una cosa. Y comenzamos a tener conceptos de la gente. Pero ¿qué concepto tengo de mí? Y si usted es como era yo, por lo general, la mayoría de los conceptos que yo me ponía no eran buenos. La mayoría de los conceptos que yo me ponía era de lo que me faltaba.
era de lo que era insuficiente. Yo no sé si yo le estoy hablando a alguien hoy. La mayoría de los conceptos era, es que yo no sirvo, es que a mí me cuesta, es que otros pueden, es que otros sí lo hacen, es que yo siempre soy así, es que yo debo ser un estúpido, o es que yo soy un depresivo, otros es que yo soy una porquería. ¿Qué concepto tienes de ti? Pregúntale a tu vecino, ¿qué concepto tienes de ti? ¿Cuál es el concepto que tienes de ti? Porque otros tienen el concepto, soy bien, pero toda la vida voy a ser pobre. Nunca voy a ser un empresario, nunca voy a ser una madre feliz, nunca voy a ser un hombre pleno, nunca voy a ser una mujer plena, nunca voy a poder servirle a Dios. Pastor, es que yo soy carnal. Yo quiero servirle a Dios, pero es que yo todavía soy medio carnalucho. Pastor, es que me cuesta. Y algunos tenemos más de un concepto acerca de nosotros mismos. Pero si usted los pone en una balanza, usted se va a dar cuenta que la mayoría de los conceptos que usted tiene acerca de usted es más de lo que le falta que de lo que usted es. Y cuando tú tienes conceptos acerca de ti mismo, de todo lo que te falta, de todo lo que no logras, de todo lo que no haces, siempre terminarás viviendo una vida con deficiencia. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ya va, están locos. Dile que está a tu lado, estás loco. O sea, cuando tus conceptos acerca de ti mismo son siempre lo que te resta, lo que te falta, lo que no completas, es porque algo dejó de funcionar con cordura en tu cabeza. Y Pablo te dice, piensa con cordura. Porque cuando el concepto no está claro, o cuando los conceptos son los que me restan, comienzo a convertir las situaciones que paso en las posiciones que vivo. ¿Cómo es eso, pastor? Comienzo a creer que una situación que estoy pasando, yo soy eso. Entonces usted tiene una situación donde perdió algo y usted comienza a llamarse perdedor. Entonces usted en una época de su vida no supo administrar dinero y usted sabe cómo usted comienza a pensar de usted mismo. Es que soy un mal administrador. Y se monta ese concepto arriba. Es que usted pasó días difíciles y usted comienza a decirse, es que yo soy una persona depresiva, es que yo soy una persona que no sé, es que a mí la cabeza no me funciona bien, es que a mí me cuesta leer la Biblia, buscar a Dios, a mí me cuesta, explícame, porque convertiste una situación en un concepto. Y yo quiero que tú le digas eso que está a tu lado, las situaciones que has vivido. Vamos, díselo, las situaciones que has vivido no pueden ser los conceptos que hagas de ti. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer, escucha bien esto, un hombre y una mujer que se ve a sí mismo, esto es poderoso, un hombre y una mujer que se ve a sí mismo de acuerdo a lo que está luchando, perdió la cordura. Perdió la cordura para la voz apostólica. Si tú te ves de acuerdo a lo que estás luchando, perdiste la cordura. Si tú te ves de acuerdo a lo que estás peleando, perdiste la cordura. Porque lo que yo estoy luchando no quiere decir que yo soy eso. Lo que yo estoy peleando, lo que yo estoy venciendo, no quiere decir que soy eso. Y el diablo se va a encargar, escúchame bien, que tú pienses que eres lo que estás peleando. Que tú pienses que eres lo que estás luchando. Que tú comiences a decir, es que yo toda la vida he sido así. Es que yo nací así. Es que yo me acuerdo que desde chiquito, desde que yo estaba en la barriga de mi mamá, yo era así, dicen algunos. Usted no ha conocido, usted no es así. Esto es para otro, para los que usted conoce. Pero comenzamos a creer y a decir que yo soy aquello que estoy luchando. Entonces estoy luchando con situaciones de dolor, con situaciones de doble ánimo, estoy luchando con situaciones de inconstancia y comienzo a creer que yo soy eso. Y es el concepto que me pongo.
Y yo quiero que usted haga una declaración de fe conmigo y diga esto, por favor. En el nombre de Jesús, yo renuncio a creer que soy lo que estoy luchando. Diga conmigo, yo no soy aquello que estoy luchando. Usted no es aquello que está luchando. Y usted se va a dar cuenta por la palabra. Porque si usted lo lee con atención, Pablo dice, ya va, el problema de esto es el concepto que estás teniendo de ti mismo. El problema de esto es que cambiaste el concepto de ti por lo que estás viviendo y no por lo que eres. Por eso que usted se va a dar cuenta que Pablo dice, cuando termina allí la escritura, y de una vez del pensamiento salta a compararnos con los miembros del cuerpo. Un riñón, aunque esté en tratamiento, no deja de ser riñón, ¿o sí? Un pulmón, aunque esté en tratamiento, no deja de ser pulmón. ¿Y quién te hace creer que una persona, la creación perfecta de Dios que tú eres, aunque esté en tratamiento, ha dejado de ser una creación perfecta? Yo en esta mañana, ¿sabes qué he venido a decirte? Tú sigues siendo la imagen y semejanza completa de Dios. Y aunque estás en tratamiento, no has dejado de hacerlo. ¿Será que alguien puede aplaudir a Dios por eso? ¿Será que alguien de verdad puede dar un aplauso fuerte a Dios por eso? Entonces, ¿qué veo yo? Que tú y yo debemos volver a escribir el concepto que tenemos de nosotros. Que tú y yo debemos volver a escribir el concepto que tenemos de nosotros. Que tú y yo tenemos que cambiar el concepto que nos hemos creído hasta hoy acerca de nosotros. El concepto que te dijo un profesor, que te dijo una expareja, que te dijo un expastor, que te dijo un expadre. Los expadres no existen, ¿verdad? Algunos quisiéramos tener un expadre, pero eso no. ¿Qué te dijeron los expadres? Tú tienes que cambiar y volver a escribir ese concepto. Porque si usted leyó con atención, Pablo, que es la voz apostólica, aparece y te dice, haz un stop. Has pensado sin cordura. Dile que está a tu lado, ¿sabe cuál ha sido nuestro mayor problema? Que hemos pensado sin cordura. Hemos pensado sin cordura. Dígame cada vez que usted dice, es que yo soy un desastre. ¿Usted alguna vez ha dicho eso? Que si usted supiera, pastor, yo soy malo para las cuentas. Vas a ser malo toda la vida porque es el concepto que te estás poniendo. Es que yo soy malo con la tecnología, yo no me doy, la tecnología, usted está aquí todavía. Es que, pastor, yo con las relaciones yo no sirvo. Yo trato de hacer amigos, pero porque el concepto que tienes de ti determina la manera en la que vives. Y vives como vives porque ese es el concepto que tienes de ti. Y esa es la primera verdad que yo quiero que tú asumas. Que tú estás viviendo lo que estás viviendo porque es el concepto que tienes de ti. Que tienes la finanza, que tienes la paz, que tienes la fe, que tienes la cordura por el concepto que tienes de ti. Porque si usted es honesto, usted sabe que Dios es justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Amén. Y que Dios es tan justo que Dios estableció la ley más justa del universo, que es una ley que no cambia, que es la ley de la siembra. Quiere decir que mi cosecha de hoy, lo que yo estoy cosechando hoy, es justo porque lo sembré ayer. Y quiere decir que lo que yo sembré ayer fue el concepto que tenía de mí. Por eso Pablo dice, alto, stop, piensa de ti con cordura. Vamos, sacude y sonríe la que está a tu lado y le piensa de ti con cordura. Porque algunos pusieron cara ya así de que...
Por eso es que la voz apostólica te dice, haz un alto, piensa de ti con cordura, por favor, porque si tú piensas de ti con cordura, vas a comenzar a sembrar lo correcto. Y si cambio lo que siembro, cambio lo que cosecho. Diga eso conmigo, si cambio lo que siembro, vamos, dígalo fuerte, si cambio lo que siembro, cambio lo que cosecho. Entonces, si yo cambio los conceptos acerca de mí, voy a cambiar la vida que estoy teniendo hoy. Porque algunos dicen, pastor, yo me esfuerzo por cambiar la vida y no me cambia. Y lo que no nos damos cuenta es que estamos tratando de cambiarlo de afuera sin cambiar el concepto que determina el comportamiento. Entonces queremos cambiarlo de afuera sin cambiarlo de adentro. Entonces ves a gente esforzándose por hacer cosas en las que en el fondo no se cree capaz que podía hacerlas. Y comenzamos a luchar por cambiar este hábito, por cambiar esta forma de ser. Y queremos cambiar una forma de ser que no nos creemos capaces de cambiarla. Y allí es cuando entra frustración, impotencia y decepción. Y allí es cuando comenzamos a creer que Dios nos dio la espalda o que Dios está molesto con nosotros, porque vemos que nos lo predican, que nos lo oran, que nos lo dicen, pero que no lo vivimos. ¿Por qué? Porque queremos cambiar algo que no nos creemos capaces para cambiarlo. Y mientras yo no crea que puedo, no puedo. Por eso es que la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Por eso es que cuando yo cambio el concepto de mí, entonces cambio lo que puedo lograr. ¿Usted está aquí todavía? Si yo cambio el concepto de mí, cambio lo que puedo lograr. Por eso es que la forma en la que Pablo aborda la manera en la que pienso de mí me sorprende. ¿Y por qué me sorprende? Porque el apóstol, porque miren, a veces nosotros tendemos a espiritualizarlo todo y no hacerlo espiritual. Una cosa es espiritualizarlo, espiritualismo, y otra cosa es espiritual. Todo es espiritual, pero todo lo espiritual se manifiesta en cosas que se ven, porque la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que todo lo espiritual siempre va a tener una manifestación pragmática de hacer las cosas. Y usted va a ver, escúcheme bien, que lo primero que el apóstol dice es: no pienses de ti en términos de mayor o menor. Porque comenzamos a pensar acerca de nosotros en términos de mayor o menor. Comenzamos a pensar en nosotros, este es mayor, yo soy menor, este ha logrado más, yo he logrado menos, mira lo que otro ha logrado, mira lo que yo no he logrado. Y cuando comenzamos a pensar en nosotros en términos de mayor o menor, perdemos la cordura. ¿Usted está aquí todavía? Y comenzamos a caer en esas comparaciones odiosas de mira lo que logró fulana, y mira lo que logró sutana, y mira lo que hizo la otra, y Dios mío, y yo no he hecho nada con mi vida, y mira el otro, ya se compró, ya hizo, ya viajó, y comenzamos a evaluar nuestras vidas en términos de mayor o menor. Y eso te hace perder la cordura. Es como el chiste que van a una mujer de 34 años y le dicen, mira, ¿y tú qué opinas? Ya todas las mujeres de tu edad ya se casaron, ya tienen hijos. Y la chama se le queda viendo así y le dice, oye, ¿qué opino? Que he tratado de ayudarlas, pero ninguna se deja. ¿Ves? Usted se ríe, pero dése cuenta que ella era una mujer libre en su pensamiento, que no estaba pensando en términos de mayor o menor de acuerdo a lo que otro había logrado. Porque ¿qué es lo que Pablo te está diciendo? Si pierdes tiempo viendo lo que otro logró, nunca podrás enfocarte en lograr lo que tú tienes que hacer. ¿Usted está aquí todavía? Si pierdes tiempo viendo lo que otro logró, pierdes tu identidad, porque comienzas a querer ser como el otro en lugar de sacar provecho de lo que tú eres. ¿Usted está aquí todavía? Y se nos va la vida descubriendo el secreto del otro en lugar de descubrir mi secreto.
Y Dios tiene para ti un secreto. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que hay un secreto que es tuyo, pero que no lo ves porque estás viendo el del otro. Usted está aquí todavía. ¿Por qué tan callado? Entonces Pablo te dice, piensa de ti con cordura. Y ahí fue cuando yo me hice la pregunta, ¿qué es pensar de mí con cordura? ¿Verdad? Porque esa es la pregunta que cabe aquí. ¿Qué es pensar de mí con cordura? Y me di cuenta que pensar de mí con cordura es pensar acerca de mí con fe. Es cuando tú comienzas a pensar acerca de ti mismo con fe. Es cuando tú dejas de ver lo que estás luchando. Es cuando tú dejas de pensar de ti lo que estás viviendo y comienzas a pensar acerca de ti con fe. Les explico. Nosotros somos cristianos, vemos lo mejor de la gente, ¿sí o no? Nos enseñan a decir a la gente, si tu marido es borracho, velo como un profeta. Si tu marido es un rebelde, decláralo y que es un tipo serio. Si tu marido es esto, cree que... Y nosotros comenzamos a desarrollar fe para verlo así, ¿sí o no? Pero ¿sabe para qué no desarrollamos nosotros? Fe para vernos a nosotros mismos. Y Pablo te dice, la única manera de que pienses de ti correctamente es que comiences a pensar de ti con fe. Dile eso que está a tu lado, piensa de ti con fe. Piensa de ti con fe. La mayoría de las veces yo no pienso acerca de mí con fe. Y Pablo dice, cordura es pensar con fe. Cordura es que aunque yo esté metiendo las patas hasta aquí, yo siga pensando de mí que soy un hombre de Dios, que lo voy a hacer bien, que voy a prosperar, que yo soy un hombre maravilloso. Usted está aquí todavía. Que cada vez que el pensamiento quiera decirte, tú no sirves, tú comienzas a pensar con fe, yo sí sirvo. Es que tú vas a ser pobre. No, yo soy rico. Soy el primer millonario de mi familia. No, es que yo no sirvo para servirle a Dios, yo soy carnal. Yo no soy carnal, yo soy un profeta, yo soy espiritual. Usted está aquí todavía. Y Pablo dice, piensa de ti con fe. Porque si usted lo lee, lo que pasa es que la religión lo deja nada más allí. No tengas mayor concepto de ti que el que debes tener. Y no leemos que Pablo dice, sino que cada uno, conforme a la fe que Dios te dio, piensa eso acerca de ti. Entonces comienzo a darme cuenta que cordura es llamar las cosas no como me vea, sino como debe ser. Es decir, es llamar las cosas que no son. Si tú comenzaras a llamarte lo que no es en ti como si fuera, y ahora cada vez que tú dices, es que yo soy mal administrador, tú comenzarás a decirte, no, eso es una mentira, yo soy un buen administrador. No, es que yo no se me ocurren ideas, no, yo soy el tipo más inteligente del mundo. No, es que a mí yo no sirvo para leer, no, yo soy un lector de primera categoría. Yo voy a agarrar un libro porque yo sí soy un lector. No, es que yo no entiendo la Biblia, es que a mí me cuesta entender la Biblia. No, eso es una mentira, yo entiendo la Biblia, yo tengo la mente de Cristo. Te aseguro que si tú comienzas a pensar de ti con fe, vas a comenzarte a darte cuenta que la vida no es difícil, que prosperar no es difícil, que tener una familia estable no es difícil, que ser próspero por dentro y tener gozo y no ser inseguro no es difícil. ¿Por qué? Porque ya no depende de lo que veo, depende de lo que creo. Porque ya no depende de lo que estoy luchando, depende de la fe que me tengo a mí mismo. Porque mire, una de las cosas, de las mayores tragedias que tiene un hombre o una mujer de Dios es que no aprende a tenerse fe a sí mismo.
Y Pablo dice, piensa de ti con fe. Dile por favor eso que está a tu lado, piensa de ti con fe. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nos cuesta pensar con fe? Porque comenzamos a comparar desempeños. Y una de las cosas que yo quiero decirte es que la comparación siempre minimizará tu fe. Compararte siempre minimizará tu fe. Compararte con otro, comparar tu ministerio con otro, comparar la asistencia a un servicio un domingo con la de otro, compararte con lo que otro ha logrado, eso va a minimizar tu fe. ¿Por qué? Porque tú comienzas a ver desempeño en lugar de ver función. No, usted se la perdió. Usted comienza a ver desempeño en lugar de ver función. Y yo tengo que entender que mi función como pastor quizás no es la misma de otro. Entonces, si mi función no es la misma del otro pastor, yo no tengo que comparar su desempeño con el mío. Es como que un riñón se quisiera comparar con un hígado. O un ojo con un brazo. Usted está aquí todavía. Y eso usted lo entiende, pero usted se la vive comparando con su hermana, con su amiga, con la de la televisión, con su compadre, con el que se crió con usted, con el que antes tenía menos plata que usted y ahora tiene más plata. Y usted se la vive comparando con todo el mundo. Y eso minimiza tu fe. Y Pablo dice, señores, piensa de ti con cordura. Tu función no es igual a la del otro. Dile que está a tu lado, no compares tus resultados con los de otros. Pero es que mira al otro. Pero es que, y llegan en las noches y hablan. Y en lugar de soñar con lo que pueden hacer, comparan es lo que no han hecho. ¿Usted está aquí todavía? Y ay, es que si tú supieras cómo yo me siento, si yo veo lo que el otro hace, lo que la otra hizo. Y eso minimiza tu fe. Y cuando eso minimiza tu fe, no puedes pensar de ti correctamente. Y entonces usted comienza a darse cuenta que por más que quiere, no lo logra. Y no lo logra porque usted fue a pelear algo que en el fondo usted no cree capaz de poderlo hacer. Y Pablo dice, hey, alto, piensa acerca de ti con fe. Piensa acerca de ti con fe. Y entonces la fe comienza a activarse cuando tú descubres cuál es tu función. Cuando tú descubres que tu función no es la función del otro. Y con esto quiero ya ir cerrando las ideas, porque Pablo nos dice que no te enfoques en el alcance que estás teniendo. Enfócate en desarrollar la función que Él te ha mandado. ¿Por qué, pastor? Porque a veces te obsesionas tanto por los resultados que te olvidas de ser quien eres. Y cuando te enfocas por los resultados, olvidándote de ser quien eres, te vas a conseguir algo. Y es que probablemente te quedarás sin los resultados y sin ser quien eres. Pero cuando te enfocas en que ser quien eres, el alcance siempre llega. ¿Usted está aquí todavía? Si tú logras enfocarte en la fe, yo te doy mi palabra de honor que los resultados llegan. Yo te hablo por la experiencia que los resultados llegan. Mire, hubo una época de mi vida, vea los primeros videos de YouTube, que yo predicaba pensando, mira cómo se visten en los pastores tal, o cómo hablan los pastores tal, o la imagen así de santa espiritualidad. Eso va a ser lo que va a traer más resultados, porque miren, todos lo hacen igualito, todos tienen la misma genética, todo el poco de conceptos que uno se inventa. Hasta que la gracia de Dios vino a mi vida. Porque diga, esto es por gracia.
y cuando comencé a dejar que la gracia de Dios fuera la que viniera a mi vida, mire, yo antes de pensar en predicar en zapato de goma, jamás. Eso era todos los días saco, zapato de suela, pantalón, porque ¿qué? ¿Usted está aquí todavía? Yo siempre digo, usted ve los primeros videos y ese era mi hermano viejo, el que predicaba. El que fundó la iglesia del Juquito, ese era el viejo. Usted le tocó el joven. Pero ¿sabe qué me di cuenta yo? Que siendo yo ayudo a más gente que pensando en tener resultados. Porque la comparación va a minimizar tu fe. La comparación va a minimizar tu alcance. Dile que está a tu lado, por amor a Dios. Dile, no sigas comparando tus resultados. Por amor a Dios, usted no siga comparándose con su hermana, con su prima, con su cuñado, con la casa que el otro tiene, porque eso va a minimizar tu fe. Y Pablo dice, no pienses en los resultados, piensa en tu función, porque si tú funcionas bien, los resultados llegan solos. Si tu sistema inmune funciona al pelo, a usted no le va a caer ni COVID, ni coquito, ni nada. Usted está aquí todavía. Pero cuando no funciona bien, comienzan las enfermedades. Usted está aquí todavía. Pensar de ti con cordura es tener el concepto y la fe que el Padre tiene de ti. Porque si no te alcanza o no sabes cómo tener un concepto correcto acerca de ti, ten el concepto que el Padre tiene acerca de ti. Y yo quiero terminar con esta historia que se encuentra en Marcos capítulo 9, verso del 14 al 27. Marcos capítulo 9, verso del 14 al 27. Y Marcos capítulo 9, del 14 al 27, es una historia que le pido a Dios, y me gustaría que cerraras allí tus ojos, inclinaras tu cabeza, porque si estas verdades se van en tu corazón, tú vas a comenzar a lograr lo que no has logrado hasta ahora. Tú vas a comenzar a tener los triunfos que no has tenido hasta ahora. Tú vas a comenzar a vencer en las cosas que no has podido vencer hasta ahora, porque tú vas a cambiar el concepto que tienes acerca de ti y vas a comenzar luchando creyendo que sí puedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que en este tramo final, mi Dios, de esta palabra tan sencilla pero tan profunda, Dios, que estoy convencido que va a marcar un antes y un después en nuestras vidas. Tú puedas, Padre amado, quitar todas las vendas que puedan estar cubriendo nuestros ojos. Y que tu palabra, Señor, nos ministre y nos haga pensar de nosotros con fe y cordura. En el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y estaban algunos escribas que discutían con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo. Diga eso conmigo: traje a ti mi hijo. Vuélvalo a decir: traje a ti mi hijo. Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Ave María Purísima. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiéndole él les dijo: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo me los voy a soportar? Tráiganlo, tráenmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho,
quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Y ya era un adulto. Quiere decir que tenía muchos años en esa condición. ¿Sí o no? Desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero tengo dudas. Creo, pero soy un poco incrédulo todavía. Cita aquí, porque mira lo que le dice: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, que cómo te voy a mentir a ti, que sí creo, como a veces mentimos nosotros. Porque no puede tener ni un ápice de duda. Ve a Dios sin duda. Y resulta que en el fondo estamos dudando. Y este hombre sincero le dice: creo, pero ayúdame. Creo, pero no te puedo mentir. Y le dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se le levantó. Vean algo interesante. Este muchacho está desde niño con una condición. Como yo les decía hace un rato, a veces nosotros que decimos: es que yo desde niño soy así, ¿sí o no? Es que yo desde niño vivo con esta sensación, es que yo desde niño pienso que el mundo es así. Este muchacho era así desde niño. Y cuando llega el hombre con el muchacho, dice una palabra brutal: Señor, traje a tus discípulos mi hijo. Para otros era un endemoniado, era un loco, era alguien que desde niño era así. Pero para el padre no veía su condición, el padre veía a su hijo. Yo no sé si usted lo está viendo. A pesar que desde niño tenía esa condición, la fe de ese padre no cambiaba acerca de quién era ese muchacho. La fe del padre no veía un lunático. La fe del padre no veía un endemoniado. La fe del padre no veía un mudo ni un sordo. La fe del padre veía a su hijo. ¿Quién te hace creer que el padre te ve con lo que estás luchando? Cuando el padre te ve, el padre no está viendo lo que estás luchando desde niño. El padre sigue diciendo: Jesús, este es mi hijo. Esa es la fe que yo tengo de él. Escúcheme, por favor. Todo el mundo veía un problemático, un endemoniado que estaba luchando una situación, pero Jesús le dije: este es mi hijo. Es lo que el padre le está diciendo. ¿Sabe qué es Jesús? Él no es lo que tú estás viendo. Él es mi hijo. Él no es lo que todo el mundo está viendo. Él no es lo que está pasando. Él no es el que un día está en fuego y otro día está en agua. Él es mi hijo. ¿Sabes qué he venido yo hoy a decirte? Levanta tus manos, por favor. Tú no eres lo que estás pasando. Tú no eres lo que estás luchando. Tú no eres un problemático, una problemática. Tú no eres alguien deficiente. El Padre te ve y le dice: Jesús, Él es mi hijo. Esa es la fe que yo tengo acerca de Él. Esa es la fe que yo tengo acerca de ella. Señores, el concepto del Padre no era de alguien endemoniado. Era de alguien que era hijo. Aplauda al Rey de Gloria. Vamos, aplauda al Rey. ¿Por qué le digo que aplauda al Rey? Porque eso es exactamente lo que el Padre dice cada vez que habla acerca de ti.
Cada vez que Dios habla acerca de ti, Dios no va a decir, ahí viene este problemático, ahí viene este con tantos líos, ahí viene este rebelde, ahí viene este altivo, ahí viene este loco. ¿Sabe qué dice el Padre? Ahí viene mi hijo. Mientras los demás ponían conceptos, el concepto que prevaleció fue el del Padre. Cuando usted entiende esto, usted se da cuenta que una cosa es lo que estás luchando y otra es lo que eres para el Padre. Yo no sé si usted lo puede ver. Era un chamo, Jesús le pregunta ¿desde cuándo? Desde niño. Pero él no es eso, Jesús. Él es mi hijo. Él no es eso. Él es mi hijo. Tú no eres eso. Tú eres su hijo. Tú eres su hija. Diga, yo soy su hijo. Y es allí donde entra la fe en acción. Allí es donde yo tengo que poner mi fe en acción. Porque eso que el Padre piensa de ti es algo que nunca podrás arruinar. Yo quiero que tú le digas eso al que está a tu lado. Lo que el Padre piensa de ti es algo que nunca podrás arruinar. Vamos, yo quiero que tú lo sacudas y le digas, lo que el Padre piensa de ti es algo que nunca podrás arruinar. No importa lo que otra gente te diga, no importa lo que otros hombres te digan, no importa lo que gente en autoridad te haya dicho, lo que el Padre piensa de ti es algo que nunca podrás arruinar. Y si nosotros siendo malos, dice Jesús, sabemos dar cosas buenas a vuestros hijos. ¿Por qué usted cree que la mamá en el barrio, el hijo es más malo que Caín, más perverso que Herodes, peor que Acac? Y cuando llega la policía o lo entrevistan en televisión, él es mi hijo, él es buen muchacho, él no es malo. ¿Sí lo ha visto? ¿Por qué? Porque un padre siempre ve a su hijo con la identidad de hijo. Y a veces tú crees que Dios te está viendo por lo que estás luchando. Dios no te ve por lo que tú estás luchando. Dios no te ve por lo que has luchado incluso desde niño. Lo que el Padre piensa de ti es algo que nunca podrás arruinar. ¿Y sabes por qué? Porque yo no me lo gané. Lo que el Padre piensa de mí, yo no me lo gané. Nosotros los seres humanos vivimos esforzándonos porque la gente piense bien de nosotros. ¿Verdad que sí? Y queremos que piensen bien de nosotros y hacemos cosas y a veces hasta nos hacemos menor o nos ponemos por debajo de alguien para ser aceptados por ese alguien. Eso es diabólico. Sea quien sea, eso es diabólico. Para que usted lo sepa. Porque Dios le dio autoridad al hombre sobre todo, que lo señoree. No autoridad, Dios le dio señorío, porque autoridad viene del cielo. Y hay hombres que tienen autoridad sobre hombres. Hablo de señorío, de pisar. Dios le dio señorío sobre toda la creación. Podría pisarlo todo, menos a otro hombre. ¿Usted está aquí todavía? Eso quiere decir que si yo leo con atención, aunque yo lucho porque otros piensen lo correcto de mí, yo tengo que saber que el Padre piense lo correcto de mí es algo que yo no me gané. Dile que está a tu lado, se lo ganaron por ti. Dile que el Padre piense bien de ti. Ya se lo ganaron por ti. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Yo quiero que usted se ponga allí de pie. Porque esto es algo que yo no me gané.
Y entonces es más fácil recibirlo, mantenerlo, cuidarlo y amarlo. Porque si no lo puedo arruinar, lo puedo disfrutar más. Seamos honestos. ¿Qué usa usted con mayor libertad? ¿Qué usa usted con mayor facilidad? ¿Una copa de cristal o un vaso de plástico? ¿Y qué disfruta más usándolo? No, un vaso. Si usted es como yo, te va a ser feliz con su vaso de plástico. La copa de cristal es para tirar físico, ¿sí o no? Y para la foto. Y recuerde esto, los momentos más felices usted nunca los verá en redes sociales, porque los momentos realmente felices no te dan tiempo de capturarlo en una foto. Las redes sociales son mentiras. Los momentos realmente felices no lo puedes capturar en una foto porque suceden muy rápido. Entonces, ¿qué hace uno? Seamos honestos, uno manipula, disfruta más el vaso de plástico. ¿Por qué? Porque uno sabe que no se le va a dañar. ¿Por qué la mayoría de la gente no disfruta su relación con Dios? Porque en lugar de verla como un vaso plástico, la ve como una copa de cristal. No disfruta su relación con Dios, no disfruta lo que el Padre piensa de él, porque cree que en cualquier momento lo puede arruinar. Pero cuando usted comienza a darse cuenta que la relación de Dios contigo, tú no la puedes arruinar, porque tú no te la ganaste, tú solo la recibiste. Usted está aquí conmigo, diga que está a tu lado, no te la ganaste. Dile, la recibiste. Y entonces, cuando tú te das cuenta que la recibiste, tú entiendes 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató a Cristo como si hubiese pecado. ¿Para qué? No, ahí sí puedes poner NBI para que se entienda mejor. ¿Para qué? Para declararnos inocentes por medio de Cristo. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, yo comienzo a darme cuenta que yo puedo cambiar el concepto que tengo de mí y pensar de mí con cordura, porque Cristo fue el que lo ganó para que yo lo recibiera. Iglesia de Jesucristo Global, una visión para todas las naciones.